¿Cómo están? En este video vamos a hablar de independencia lineal. Nosotros vamos a decir en principio que un conjunto de vectores B1, B2, BK contenido en un espacio vectorial B, vamos a suponer que esta vez es un espacio vectorial, representa un espacio vectorial, se dice que es linealmente dependiente si por lo menos existe un vector en el conjunto, si alguno de estos vectores se puede expresar como combinación lineal de los otros. Entonces, por ejemplo, acá yo tomé el vector B sub i, uno cualquiera de acá, y acá lo expresé como combinación lineal de los otros. Fíjense que acá viene i menos 1 y más 1, no viene i, entonces no lo estamos teniendo en cuenta. Entonces, cuando pasa esto, que un vector, que por lo menos un vector del conjunto se puede expresar como combinación lineal de los otros, decimos que el conjunto es linealmente dependiente. Ahora, en caso contrario, en caso que esto no sea posible, vamos a decir que el conjunto es linealmente independiente. Entonces, digamos que esta es la definición de independencia lineal. Lo que ocurre es que en la mayoría de libros esto no aparece como definición, sino lo que aparece como definición es esta de acá. Lo que pasa es que estas dos formas de definir independencia lineal son equivalentes. Pero la habitual, la que aparece normalmente en los libros, es esta porque es la que es más sencilla de verificar, ¿sí? Pero de todas formas es importante tener esto presente en independencia lineal. Yo digo, un conjunto es linealmente independiente si por lo menos hay un vector que se puede expresar como combinación lineal de los otros. Ahora, ¿cómo se define normalmente en los libros? En los libros ustedes van a ver que dicen que un conjunto de vectores B1, B2 hasta BK, contenido en un espacio vectorial, es linealmente dependiente si yo puedo encontrar constantes, no todas cero, algunas de estas van a ser diferentes de cero, tales que yo puedo expresar al vector 0 de mi espacio vectorial como combinación lineal de esos vectores, ¿sí? Y en caso contrario, es decir, en el caso en que la única manera en que yo pueda obtener el 0 sea colocando acá C1 igual a 0, C2 igual a 0, CK igual a 0, a esa forma la llamamos la forma trivial. Si esa es la única manera, entonces decimos que el conjunto es linealmente independiente. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo al respecto. El ejemplo dice lo siguiente: vamos a determinar si este conjunto es linealmente independiente. Y vamos a utilizar esta definición. Pero tenemos en mente que la pregunta se refiere a si existe algún vector acá, ¿no es cierto? Para que el conjunto sea linealmente dependiente, si existe algún vector acá que se pueda expresar como combinación de los otros. Si eso no pasa, pues el conjunto es linealmente independiente. Entonces, ¿cómo arrancamos? Lo que vamos a hacer es básicamente lo que me dice esta otra manera de definir independencia lineal. Vamos a supongamos que C1, C2 y C3 son constantes, son escalares tales que C1 multiplicado por 1, 1, 1, más C2 multiplicado por 1, 2, 2, más C3 multiplicado por 1, 2, 3, me da igual al vector 0. ¿A cuál vector 0? Al vector 0 del espacio donde estamos. En este caso, como estamos en vectores con 3 componentes, estamos en R3. Y por lo tanto, el vector 0 es un vector que tiene sus 3 componentes, y todas son iguales a 0. ¿Listo? Ese sería el vector 0. Entonces tenemos esto. Ahora, voy a hacer las operaciones acá. Si yo multiplico C1 por este vector, C2 por este y C3 por este, y sumo, vamos a obtener lo siguiente. Entonces, ¿de dónde me queda esto? La primera componente de las 0 operaciones va a ser C1 más 1 C2 más 1 C3. Va a quedar C1 más C2 más C3. La segunda va a dar C1 más 2C2 más 2C3. Y la tercera va a ser C1 más 2C2 más 3C3. C1 más 2C2 más 3C3. Acá me falta un 2. 2C3, que sería este por este. Igualado a 0, 0, 0. Pero fíjense que a partir de esta igualdad de vectores voy a obtener un sistema de ecuaciones. ¿Cómo? Pues igualando componente a componente. Entonces, por lo tanto, vamos a obtener el sistema C1 más C2 más C3 igual a 0, C1 más 2C2 más 2C3, que sería la segunda fila, igualado a 0, y con la tercera fila me va a quedar que C1 más 2C2 más 3C3 también va a ser igual a 0. Este sería
el sistema que me resulta. Entonces, para determinar si el conjunto es linealmente independiente o dependiente, yo básicamente lo que tengo que ver es si este sistema tiene solución única o no. ¿Por qué? Porque si este sistema, como es homogéneo, recuerden que un sistema homogéneo es cuando está igualado a cero, si este sistema tiene solución única, eso significa que todas las constantes son iguales a cero, porque recuerden que los sistemas homogéneos, los que aparecen igual a cero, siempre tienen por lo menos una solución, y es haga todas las constantes iguales a cero. Entonces, si por lo menos tienen esa solución, haga todas las constantes iguales, todas las variables iguales a cero, ¿no es cierto? Entonces, si yo ya sé que tiene solución única, esa tiene que ser. Y si todas las constantes son iguales a cero, es decir, si no pasa esto, el conjunto es linealmente independiente. Pero si este conjunto tiene soluciones distintas de la trivial, es decir, soluciones en las cuales algunas de estas constantes son diferentes de cero, cuando el sistema tiene infinitas soluciones, algunas de estas constantes son diferentes de cero, pues vamos a decir que el conjunto es linealmente dependiente. Entonces, si esto me da con solución única, el conjunto va a ser linealmente independiente. Pero si me da con infinitas soluciones, va a ser dependiente. Entonces, como yo no necesito realmente resolver el sistema, sino solamente lo que necesito es ver si tiene o no tiene solución, con hacer Gauss va a ser suficiente. Entonces, vamos a hacer solamente Gauss, no vamos a hacer Gauss-Jordan. Entonces, para eso, para poder aplicar Gauss, lo primero que tenemos que considerar es la matriz aumentada. Cuya matriz aumentada es la siguiente. De la matriz aumentada de ese sistema me va a quedar esta. Acá va a quedar 1, 1, 1 y aumentamos 0. Acá me va a quedar 1, 2, 2 y aumento 0. Y acá me va a quedar 1, 2, 3 y aumentamos 0. Entonces, como vamos a hacer Gauss, lo primero que hacemos es tomar el primer pivote y volverlo 1. En este caso ya es 1. Entonces, como ya es 1, con él vamos a hacer 0 todos los elementos que están en su columna, ¿no es cierto? Pero que estén debajo de él. O sea, todos los elementos de su columna debajo de él. ¿Cómo lo logramos? Entonces, para hacer este primer elemento que está en la fila 2, decimos, mire, vamos a dejar la fila 2 quieta. Y lo que vamos a hacer es, con la fila de la columna vamos a hacer 0. Acá. Entonces, como esto es 1 y esto es 1, puedo hacer F2 menos F3. Menos F1, perdón. Y para hacérselo acá, que está en F3, pues le puedo restar la fila del pivote, la fila 1. Entonces hacemos menos fila 1. ¿Qué me quedaría en ese caso? Entonces lo que me quedaría sería 1, 1, 1, 0. Acá 1 menos 1 me va a dar 0. 2 menos 1 me va a dar 1. 2 menos 1 me va a dar 1. Y 0 menos 0 me da 0. Y ahora en la fila 3 hacemos F3 menos F1. Entonces me va a dar 0, 1 menos 1, 2 menos 1 me da 1, 3 menos 1 me da 2 y 0 menos 0 me da 0. Ahora lo que deberíamos hacer es buscar el siguiente pivote, volverlo 1, ya es 1. Entonces, como estamos haciendo solamente Gauss, vamos a coger los elementos que están debajo de en la columna de ese pivote, debajo de él, y los vamos a volver 0. En este caso, el único elemento que está debajo de él está en la fila 3. Entonces decimos, mire, vamos a trabajar en la fila 3. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar la fila 3 quieta y lo que va a hacer es, con la fila del pivote que es la 2, vamos a hacer 0. Pues si ustedes se dan cuenta, si hago F2 menos F3 o F3 menos F2, obtenemos el 0 que buscamos. Entonces, ¿qué me quedaría? En este caso me quedaría lo siguiente. La fila 1 va a quedar idéntica. La fila 2 va a quedar idéntica. Pero la fila 3 va a dar 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. Recuerden que estamos haciendo F3 menos F2. 2 menos 1, 1. Y acá queda 0. ¿Listo? Ya llegamos ahí. Ahora el siguiente paso sería volver este pivote 1. Ya está. Y hacer 0 lo que está debajo de él. Pero como ya no tenemos nada debajo de él, ahí terminamos. Ahí se acaba Gauss. Ahora, ¿qué podemos decir? Yo lo que puedo decir ahora es que este sistema, el sistema tiene solución única. ¿Yo por qué sé que el sistema tiene solución única? Porque me quedó un pivote por cada columna en la parte no aumentada. Esta es la parte aumentada. Si quitamos esto, esta sería la parte no aumentada. Fíjense que tengo un pivote en cada una de las columnas.
Es decir, tengo un pivote en la columna de C1, recuerden que esa primera columna le pertenecía a C1, son los coeficientes de C1, un pivote en la columna de C2 y un pivote en la columna de C3. Entonces, como tengo un pivote por columna, es decir, un pivote por variable, podemos concluir que el sistema tiene solución única. Bueno, podemos concluir porque ya estamos en la matriz reducida. Entonces, como el sistema tiene solución única, quiere decir que la única alternativa es que todas las constantes sean iguales a 0. Por esa razón, cuando el sistema tiene solución única, podemos decir que por lo tanto, el conjunto que es un 1, es linealmente independiente. Y repito, si este conjunto me hubiera dado con infinitas soluciones, que es la otra alternativa que tenemos en un sistema homogéneo que tenga infinitas soluciones, entonces hubiéramos dicho que es linealmente dependiente.